Bueno, en la semana 7 que estamos, eh, está el esquema. Bueno, hoy lo que vamos a ver es, como dije, el primerito, la preparación para el examen parcial, mostrando la forma, cómo es este, y luego presentando un solucionario. Por supuesto que ya lo tienen ambos en el compartido. Sin embargo, los solucionarios que figuran ahí, pues están, por un lado, resumidos y en el caso de la hoy que lo vamos a ver, pues vamos a solucionar un examen, pero teniendo en cuenta una serie de posibilidades, vamos a decir, analizando bien las preguntas y qué de allí se puede desprender, por ejemplo, para el presente examen que van a, se le va a tomar en la próxima semana. Entonces, me voy por allí. Acá en la preparación para el examen parcial, les estoy compartiendo el PDF de este examen. Voy a bajarlo mejor. Dale. Miren, ahí está. Este es el examen parcial que se tomó el, el ciclo pasado. Eh, Siempre le recomiendo, ¿no?, de que lean las instrucciones que están acá en la cabecera. Eh, entonces, generalmente las preguntas se conforman, son tres. Eh, Tres. Una que es la de unas 16 aseveraciones, ¿no?, para contestar con verdadero o falso. O también, ojo, completar este, proposiciones que se pueden hacer. La segunda es un examen, perdón, sí, pues una pregunta para desarrollo. Y la tercera, de igual manera, ¿ya? Eso es lo que compete a la sección. Entonces, acá vamos a ir al examen, bueno, a desarrollarlo ya. Por favor, cualquier pregunta, inquietud que ustedes tengan, pues muchísimo gusto. Yo absuelvo y en cualquier momento que ustedes lo crean oportuno. Entonces, vamos allí. Este examen del ciclo pasado fue lo siguiente, miren, la primera pregunta, en donde se indica, ¿lo están viendo bien? ¿No se visualiza bien el examen? Sí, sí se ve bien, ingeniero. Ok, ok, muy bien. Dice, en las siguientes aseveraciones, según corresponda contestar verdadero, ¿no?, con una B mayúscula, una B mayúscula, o falso, F mayúscula, allí, sin necesidad, ojo, de poner los argumentos, solamente es verdadero o falso y se acabó, para que no pierdan tiempo. Y hay que tener en cuenta que ahí las preguntas tienen condicionantes. Cada pregunta tiene, aseveración tiene un medio punto, y si es mal contestada, pues menos un cuadro. Entonces, la primera pregunta indica, el combustible diésel 2 que dispone una central de ciclo combinado del Sistema Interconectado Peruano, SEI, se utiliza para calcular, perdón, para cualquier condición de operación normal de dicha central.
Fíjese, nosotros sí hablamos y ustedes ya conocen de que todas las centrales termoeléctricas de nuestro país, interconectadas en el CI, tienen la obligación de proveerse como emergencia de operar con diésel 2 y para ello tienen un almacén correspondiente y que además estas centrales, su sistema de combustión está preparado para quemar diésel 2, no solamente gas natural, sino también, mejor dicho, de dedicado diésel, gas natural y de complemento diésel 2. Entonces, si así es, la pregunta sería, en este caso, o la aseveración sería falsa, que indica que el combustible diésel que dispone una central de ciclo combinado y interconectado se utiliza para cualquier condición de operación normal de dicha central. O sea, no es normal, solamente sería en excepcionalidades. Como dijimos, pues cuando se tratan de problemas críticos, por ejemplo, de averías en, las, en, el, en el ducto del gas de camisea, o también interrupciones no programadas en ese suministro. Y el otro punto, ¿no? Que la hidraulicidad del sistema interconectado. Hay que tener en cuenta que en nuestro país, pues, la mayoría de las centrales hidroeléctricas están en la vertiente del Pacífico, están instaladas en la vertiente del Pacífico, y el efecto de estiaje y avenida pues son bastante pronunciados. Vale decir que el estiaje eh, dura más de 7, incluso 8 meses, y la avenida tan solo 4. Consecuentemente, el riesgo de que se pueda quedar sin caudales las centrales hidroeléctricas es relativamente alto. Por ejemplo, el año pasado existió el efecto de una tremenda sequía, o sí pues, y en el cual, pues, por el efecto de la niña, por el cual gran parte de centrales hidroeléctricas salieron de operación o no estuvieron disponibles y consecuentemente tenía que este, solamente disponerse de gas, perdón, de las centrales termoeléctricas para generar energía eléctrica y abastecer al sistema interconectado peruano. Sin embargo, pues en esas condiciones tuvo que arrancar de determinadas centrales quemando diésel, ¿no? Para determinadas horas punta de esos días estaban en el problema. Bueno, entonces, eso yo les comento sobre todo porque puede venir otra pregunta maquillada o bajo otra característica, pero que sin embargo sea la misma. Lo importante es los conceptos, las definiciones y también el conocimiento del estado de arte de nuestras centrales termoeléctricas. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿las fuentes renovables de energía se caracterizan solamente por su condición de ser inagotables y recuperables? Entonces, en esta situación también es falsa la aseveración, ¿no? Las fuentes renovables de energía se caracterizan solamente por su condición de ser inagotables y, y a la vez también recuperables. Eso es falso porque toda fuente renovable de energía cumple dos condiciones principales. Una que es esta, la condición de ser inagotable y, digamos, por un ciclo de recuperación, sino también que sean benignas con el medio ambiente, ¿no? Fundamentalmente, ojo, no es que sean de bajo costo, sino que sean fundamentalmente no contaminantes, sean protectoras del medio ambiente. Entonces, esas dos condiciones lo caracterizan a la red. Entonces, en este caso, pues la pregunta 2 es falsa. Jerico, sí, sí, di Jerico, Soto, diga. Sí, ingeniero, ¿también se caracterizarían por su intermitencia o esa no sería una característica principal?
No, pues, exacto. Muy bien, muy bien. Eh, Hay que tener en cuenta muchísimo las cosas, ¿no? Siempre existen variables fundamentales que lo caracterizan a un determinado caso o fenómeno, y hay variables complementarias o, como se les llama también, colaterales. En este caso, por ejemplo, lo que se dice, sí, es una característica, pero ya, eh, vamos a decir, producto de la tecnología que evoluciona, digamos, en torno al insumo energético renovable o a la fuente energética renovable. Entonces, en ese aspecto, eh, la pregunta o la aseveración va claramente ahí a descartar, ¿no? Porque dice, las fuentes renovables de energía se caracterizan solamente por su condición de ser inagotables. O sea, es decir, ahí ya es un falso. Si dijera las fuentes renovables de energía se caracterizan por su condición de ser inagotables y recuperables, y a la vez también, digamos, no contaminantes, podría caber en una condición de duda, como usted lo está indicando, o mejor dicho, de otras ventajas o características que tengan las renovables. Entonces ahí yo lo condiciono la pregunta, ¿no? Para que vayan en algo específico. Por ejemplo, dijéramos, las fuentes renovables de energía si viniera en otra pregunta, ¿no? Las fuentes renovables de energía se caracterizan principalmente, principalmente, esa palabra de condicionante, ¿no? Por ser inagotables y benignas con el medio ambiente. Entonces, ese de principalmente ya lo mató, vamos a decir así, al, a cualquier otra característica de las fuentes renovables. Entonces, bueno, pues, la tercera indica ahí, las centrales termoeléctricas de ciclo combinado representan actualmente la mayor potencia efectiva del sistema termoeléctrico interconectado del Perú. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ensayen hoy sin ser calificados. Verdadero, ingeniero. Ajá, muy bien. Entonces, es exacto, es verdadero. Las centrales térmicas del ciclo combinado representan actualmente la mayor potencia efectiva del sistema termoeléctrico interconectado del Perú. Perfecto. Eso es cierto, pues, porque ya hemos visto la estadística, ¿no? La estadística en los primeros. O sea, todo lo que se está tomando acá es lo que hemos visto en clase. Hemos visto. Tanto en lo que se les proporciona, la información que se les proporciona, como también en los detalles que vemos. Bueno, es verdadero. Ahora, los explico un poquito también ahí. Repito, siempre teniendo en cuenta que pueden venir algún tipo de aceleraciones en ese marco. La central termoeléctrica representa actualmente la mayor potencia efectiva, sí, pues, pero ¿qué imagínense si la pregunta fuera, las centrales termoeléctricas de ciclo combinado representan actualmente la mayor energía vertida o producida, la mayor energía eléctrica producida del sistema termoeléctrico interconectado del Perú? O perdón, o la menor. Entonces, una cosa es en términos de infraestructura, de potencia efectiva, y otra cosa es en términos de energía producida o generada para el sistema interconectado. La energía, y puede variar. Por ejemplo, actualmente las termoeléctricas tienen la mayor potencia efectiva del sistema interconectado. Sin embargo, son las que menos, en su conjunto, la termoeléctrica, menos produce energía al sistema, al sistema interconectado. Y es justamente la hidroeléctrica la que mayor aporta. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué una más que la otra? Es por el término de competencia de costo. Y dentro de ellos, tanto el precio spot, que refleja en el precio spot, como también en los costos marginales. Bueno, nosotros viendo los costos operativos correspondientes. Siempre una hidroeléctrica pues tiene costo operativo
muy bajo frente a una termoeléctrica. Consecuentemente, sus costos de generación, pues, sus costos eh, que se relacionan con el costo marginal son más bajos y consecuentemente tienen mayor participación en el despacho eléctrico. Y entonces, al tener mayor disposición, tienen más horas de utilización de la central, más horas de mayores factores de planta. Entonces, consecuentemente, pues la hidroeléctrica en este caso es por hoy vamos a decir, es la que mayor producción eléctrica tiene para el sistema interconectado. Muy bien. Luego, la 4 dice, los óxidos nitrosos que se generan en centrales de gas se deben al incremento de temperatura en la cámara de combustión. ¿Qué dicen ustedes? Cualquiera, a ver, como digo, sin calificación, pueden contestar. Pero ojo, sean honestos con ustedes mismos y no miren, ojo, el solucionario que se les apuntaba, porque eso les va a valer justamente para entender más, digamos, o autoexigirse más. A ver, las centrales térmicas del ciclo combinado representan, Sería, perdón, ¿qué sería estoy verdadero, hablando? ingeniero. Bueno, sí, pues Ah, así es verdadero. ¿Por qué es verdadero? A ver, sería porque los óxidos nitrosos se producen cuando la, la cámara de combustión llega a temperaturas muy altas, porque el nitrógeno reacciona a temperaturas altas. Y exactamente. Sí, digan. Y dijo, no, y también explicó que por eso se trataba de evitar que se sobrecalienten mucho las cámaras de combustión. exacto, exacto, Jerico. Muy bien. Efectivamente, esa es la razón que los óxidos nitrosos se generan en centrales tubulares y que se deben al incremento de temperatura de la cámara de combustión. Pero hoy, miren también, porque se puede matizar o se puede cambiar de términos esta misma pregunta referida a los óxidos nitrosos. Eh, si bien es cierto, como dijimos, a medida que aumenta la temperatura de combustión, a medida que aumenta la temperatura de combustión en una determinada región, ojo, ¿no? Un determinado intervalo, que en este caso ya estamos hablando, combustión de hidrocarburos, es el gas natural, ya cuando pasan de los 1000 grados, 1100, 1200 grados, los propios gases productos de la combustión, como son el CO2, el, el O2, el CO, el N2, pues pueden llegarse determinados elementos a combinarse químicamente, como es en el caso del O2 con el N2, de las partículas, digamos, de oxígeno molecular que salen en los gases de la combustión, pues se junten, se unan con las moléculas de nitrógeno a esas temperaturas, se asocien y formen óxidos nitrosos. En esas condiciones, bajo una reacción termoquímica que precisamente es la que lo gobierna, vamos a decir. Entonces, el NOx, si bien diríamos, ya pues, ya, ¿qué importa? No hay problema, el NOx que se genere con tal de que yo lo que quiero es alta temperatura, que salgan mis gases de combustión. Porque la variable es cuanto más temperatura tengamos, tendremos pues una entalpía altísima, específica altísima, que nos llevaría a aprovecharlo pues en la expansión en la turbina con mayor energía, con mayor salto en tal. Pero eso no necesariamente es así. Resulta que también estas altas temperaturas, al generar NOx, al generarse NOx, este NOx es tremendamente nocivo a las paredes
de los sistemas de transmisión del flujo, ¿no? Tanto en la propia cámara de combustión como también en la propia turbina, ¿no? En cualquiera de los escalonamientos, la turbina gas, donde justamente se va a expandir, generando pues erosiones, efectos contra las propiedades metálicas de los escalones, tanto rotores como estatores que lo conforman a la turbina gas. Entonces, eso hace que tengamos que, que, vamos a decir, compensar en cierta medida, ¿no? Compensar en cierta medida, ¿no? Una pequeña bajada de temperatura, una pequeña, no es tan grande, pero a la vez metiéndole pues agua, como dijimos, inyectándole agua en su condición pulverizada o en su condición de vapor a la propia cámara de combustión. Ahora la pregunta está a ustedes, y en el que lo dejo ahí para de repente venga, vamos a decir, es que ¿cómo se hace esa combinación? Si es una combinación del agua que se le inyecta, ¿es una mezcla química o es una mezcla física o es una combinación de las dos? Eso, a ver, yo lo voy a dejar ahí para de repente venga una pregunta. Muy bien. Entonces, bueno, entonces dijimos que entonces la cuarta es verdadera. La quinta, la quinta dice, la mejor expresión tecnológica actual de generación termoeléctrica de potencia, o sea, de gran cantidad de megavatios, la representan los ciclos combinados. La mejor expresión tecnológica actual de generación termoeléctrica de potencia lo representan los ciclos combinados. Y esto también viene de lo que hemos visto en clase. Es decir, hemos visto gráficas evolutivas de las tecnologías termoeléctricas. Termoeléctricas en comparación, ¿se acuerdan? Con el umbral de la eficiencia Carnot o la curva de Carnot en función de la temperatura a fuente. Entonces, ahí hemos visto que la máxima presión, la máxima evolución se nota claramente por el ciclo combinado. Y eso se Ingeniero, mantendrá a través del tiempo. Sí, diga usted. ¿y las centrales nucleares también caen dentro de la clasificación de termoeléctrica? ¿Y cuál sería la eficiencia de esta? Claro, las centrales nucleares, si bien es cierto, este, alcanzan, vamos a decir, eh, determinados rendimientos. El asunto es de que existen limitaciones correspondientes, mientras que en un ciclo combinado hemos dicho que alcanzamos, pues tranquilo, llegamos al 45, 50, 55% de rendimiento, incluso se llega a 60% de rendimiento de planta. En una central nuclear no se supera los 50% de rendimiento. ¿Por qué razones? Porque justamente es un ciclo del tipo Rankine. Es un ciclo del tipo Rankine, que si bien es cierto, depende de una fuente de calor. En este caso es la reacción eh, por fisión nuclear en un reactor, y que producto de esa reacción nuclear controlada emite calor y una camiseta de ese reactor se vaporiza, se vaporiza a altos niveles de presión y temperatura, también tiene limitaciones correspondientes, ¿no? De alcanzar temperaturas y presiones críticas que se le denomina. Entonces eso hace que la, el rendimiento se vea, este, vamos a decir, no disminuido, sino limitado. Hay que tener en cuenta, y ustedes vayan en la parte práctica, en una central turbo vapor, cualquiera sea la caldera, que queme bagazo, que queme R500, que queme o que sea de la tipo nuclear, cualquiera que sea, el rendimiento total de la planta es aproximadamente al producto de sus rendimientos.
¿Cuál es el rendimiento? El rendimiento parcial. El rendimiento eléctrico, el rendimiento mecánico, el rendimiento, el producto, ¿ah? El rendimiento de expansión térmica en la turbina o en el conjunto de turbina, el rendimiento del ciclo y el rendimiento de la caldera. Ese producto de esos 5 rendimientos es el rendimiento de planta. Aproximadamente digo, porque estamos no considerando los efectos de gastos que generan los sistemas de bombeo, por ejemplo. Entonces es un aproximado con muy buena utilización. Entonces, si de ahí decimos, ¿no? Para cualquier central de vapor, ya sea carboeléctrica, nuclear, o combustibles, como dije, no convencionales, el producto de esos 5 rendimientos lo genera. Digamos, lo genera el rendimiento en planta. Ahora, entonces, en ese sentido diríamos, ¿no? Que el, el rendimiento de planta se vería afectado, digamos, por el rendimiento del generador de vapor y por el rendimiento de la expansión térmica en la turbina, por las dos principalmente. Entonces es la situación y se ve, y cuando uno analiza y compara igualdad de potencia, una central nuclear es de menor rendimiento que una de central de ciclo combinado. Muy bien. Entonces, a ver, vamos, ¿qué más haciendo de acá? A las 5, las 6, las 6, las 6. Indico ahí. A medida que aumenta el número de precalentadores de una gran central térmica de vapor, se incrementan sus costos fijos. ¿Ah? A ver ahí, ¿qué dicen? Sin mirar al solucionario. La pregunta es ahí. ¿Es verdadero o falso? Profesor, bueno, para mí sería A ver, verdadero. Larry, ¿sí diga usted? Sí, para mí sería verdadero porque, como usted comentó, el número de precalentadores mejoraba en sí la eficiencia, ¿no? Y el costo del combustible está relacionado con la eficiencia, así que eh, estaría relacionado con los costos variables. Ajá, muy bien. Va, sí, eso es. Y eso es lo que también vemos, ¿no? O vimos. El número de precalentadores aumenta el rendimiento del sistema de generación de vapor, una térmica de vapor. El rendimiento. Y el rendimiento guarda relación con los costos variables o costos operativos. Sin embargo, a medida que aumentamos el número de precalentadores, pues aumentamos los costos de infraestructura de la central, es decir, los costos fijos. Entonces, acá la pregunta va así, ¿no? Es decir, a medida que aumente el número de precalentadores de una gran central termoeléctrica de vapor, se incrementan sus costos fijos. Efectivamente, así. ¿Qué hubiera sido si hubiera dicho si incrementa sus costos variables? Ahí sería verdad, perdón, falso. Entonces está bien, está muy bien. Ahora, 7, la pregunta 7 dice, los gases no condensables, los gases no condensables de una central de ciclo combinado forman parte de los gases de combustión del set turbogás. A ver ahí, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero, ingeniero? A ver, es el 7. Los gases no condensables, dice, del ciclo combinado forman parte de los gases de combustión del set turbogás. Como dijimos, los gases no condensables son prácticamente el aire, el oxígeno, el nitrógeno del aire, que se meten
a la sustancia del trabajo, que es el, el vapor de agua, en, el, en la parte del turbovapor, en el ciclo de vapor, del ciclo combinado, en la parte del vapor. Vale decir que este, vimos, ¿no?, que en la parte del ciclo Rankine, el vapor, una vez turbinado, va al condensador, y el condensador pues, se diseña para que allí se genere vacíos, altos vacíos, con la finalidad de ampliar el salto entálpico de expansión en el conjunto turbina de vapor, y específicamente digamos, en el compartimiento de baja presión. Entonces, eso es una ganancia. Ganar salto entálpico a costa de generar vacío en la salida turbina, pues es una ventaja. Sin embargo, esa gran ventaja que sirve para aumentar el rendimiento de planta, en ese caso el rendimiento de expansión, pues resulta de que se genera un fenómeno aparentemente secundario, que en el condensador, al producirse ese vacío, eh, no existe hermeticidad perfecta, de tal manera que en ese alto vacío el aire ambiental se introduce al condensado, al agua al condensado ahí en el condensador. Y consecuentemente, pues, al mezclarse con el agua condensada, el problema es para poder bombearlo. Eso es lo que dijimos, para poder bombearlo. Y bombear agua con burbujas de gas, en este caso de aire, oxígeno, nitrógeno, aire, pues es un tremendo problema que genera la cavitación que dijimos en el sistema de bombeo. Y eso es crítico a esos niveles de presión que trabajan las bombas, ¿no?, para levantar de un alto vacío hacia un nivel de presión cercano a la atmósfera. Entonces hay un gran salto de bombeo, y eso pues afecta en el problema de cavitación, esos cambios bruscos, a generar erosiones en sus componentes móviles, fijas, del interior de las bombas, de estas tremendas bombas. Entonces, eso por un lado, eso es lo que genera estos gases no condensables o aire, bueno, pues se mete. Ahora el otro es que el oxígeno del aire, eh, al circular, digamos, por el interior, pasar sistema de bomba, pasar a la parte del, ya de la entrada nuevamente a la turbina, pasar por la caldera y entrar a la turbina. Entonces, en ese camino de cambios de temperatura y presiones, pues, experimenta también, genera problemas de oxidación en las paredes, obviamente, de estos circuitos. Consecuentemente, por ambos lados es posible. Y por eso es que decíamos que los gases no condensables hay formas o técnicas de poder retirarlas del circuito Rankine. Entonces, esos son los gases no condensables. Los están en el circuito Rankine. Pero miren la pregunta que dicen, ¿no? Los gases no condensables, que digo que están en el circuito Rankine del ciclo combinado, forman parte de los gases de combustión del C-turbogás. Y en el C-turbogás, pues, es otro. Es el ciclo Fuel-Brayton. Entonces, no guardan relación. Por lo tanto, la pregunta es falsa. La aseveración es falsa, claro. Y así, a ver, en la pregunta 8, que indica, durante el año 2023, a ver, ahí está, durante el año 2023, siempre lo vemos con un año anterior por las estadísticas que se manejan, ¿no? Nunca se puede ver en el presente año. Entonces dice, durante el año 23,
la máxima demanda eléctrica del CEIN superó los 7.900 megavatios. Eso también lo hemos discutido, lo hemos presentado en el, en el curso, y hemos visto pues que nunca, o mejor dicho, nunca ha llegado ni siquiera a los 7.400 megavatios en el año 2023 como máxima demanda. Y por eso es que yo he exagerado, para que no se vea ambiguo la aseveración, pero le he puesto un valor alto, como para que se den cuenta claramente, o recuerden, digamos, de en qué orden de, de potencia uno puede, ¿cómo se llama? Eh, tener, ¿no? La memoria, ¿no? Como para diferenciar. Una cosa es decir que están alrededor de 7.200, 7.300, y otra cosa es decir en 7.900. Entonces, claramente por eso le he exagerado el número, para que se den cuenta. Entonces, entonces acá esto es falso. Es falso. Luego dice en la 9, el motor térmico que se utiliza en una central. A ver, Larry, ¿qué dices en los motores a gas? El motor térmico que se utiliza en una central de biogás del CEIN es un MCI. A ver, ¿por qué si puedes participar? ¿Quién contestó que es? Bueno, ¿quién contestó? No lo vi bien. ¿O alguien quien desee contestar? En esta pregunta 9. Bueno, ahí en la 9 dice que es, en este caso, pues, es verdadero la 9. Indica que un motor térmico que se utiliza, o sea, el tipo de motor primo que también se llama, que se utiliza en una central de biogás del CI, es un MCI. ¿Y por qué la situación? ¿Por qué se utiliza generalmente motores de combustión interna, motores alternativos, motores de pistón, ¿no? Para el aprovechamiento del biogás, de una central de biogás? ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué no podría ser una turbina a gas? De hecho, les digo, ¿no? Que es por las capacidades de producción del biogás en donde se instalan estas plantas o centrales de biogás. Hay que tener en cuenta, ¿no?, que en nuestro sistema interconectado tenemos justamente plantas o centrales de biogás cuyo biogás es proveniente del tratamiento de residuos sólidos urbanos. Vale decir, en los centros de tratamiento de los residuos sólidos urbanos, pues ahí se produce biogás de una manera residual, vamos a decir, como un residuo, en ese proceso de tratamiento de la basura. Y entonces ahí pues su acopio, su distribución, tratamiento, perdón, se llama esto, distribución y purificación, pues son en pocas cantidades. De tal manera que al ser pocas cantidades, lo que conviene es expandirlo más en motores de combustión interna. En esos niveles de flujo de biogás es más conveniente un motor de combustión interna. Y si hubiera, digamos, esa planta de tratamiento de residuos sólidos fuera amplísima, entonces lo que se procede es hacerlo de manera modular. Es decir, a medida que crece la producción, vamos a decir, entre comillas, de biogás, se van modulando. Es decir, se pone un motor de combustión de 500 kilovoltios,
perdón, kilovatios, se pone otro de 500 kilovatios y otro y así sucesivamente. Esa es la técnica actual de la producción de energía eléctrica en centrales de biogás que provienen de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Entonces, ahí, por ello es la razón, como digo, que se utiliza esta tecnología. Que obviamente ustedes podrían decir experimentalmente o que sí existen con turbinas a gas, sí pues existen, pero competitivamente son estas las que tienen mayor utilización. La pregunta 10 dice, una central térmica está en servicio todo el mes sin parar. Entonces, póngase en ese escenario. Una central térmica está en servicio todo el mes sin parar, o sea, opera. Para ese mes, el factor de uso es igual al factor de planta y el factor de disponibilidad igual a la unidad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero, ingeniero? Sí, ¿por qué? A ver. Bueno, porque para el factor de planta y el factor de uso se calculan en base al... Bueno, tienen como común denominador al tiempo, ¿no? Y al ser iguales, serían iguales también. Y como está todo al mes, sería la unidad. Y como el factor de disponibilidad depende de las interrupciones, como no hay interrupciones, es decir, está sin parar, también sería la unidad, ¿no? Muy bien, muy bien. Esa es la respuesta. Exacto. Está bien, ya no hay más que acotar ahí. A ver, en la pregunta 11 dice, vamos a la pregunta 11. Este, a ver, en la pregunta 11 un ratito. Eh, Hay que tener en cuenta, antes les comento, ¿no? De que este, la clase solamente va a ser de 2 a 4, que reemplaza la velocidad de 4 a 6. Y hoy ya de las otras 2 horas veremos cómo lo recuperamos. Cómo, bueno, no es recuperado, sino más bien es un aporte que está haciendo. Lo podríamos hacer en momentos en que se requieran, por ejemplo, para las sustentaciones, etcétera, que van a venir después de las monografías. Entonces, hoy vamos a hacer solamente la clase de 2 a 4. Entonces, ya teniendo esta aclaración, digo, ¿no? Acá, esta faltaba de acá. En un HRCG de 3 niveles de presión de una gran central de ciclo combinado, el domo de alta presión produce el mayor flujo másico de vapor de aprovechamiento. Ahí yo les voy a comentar. La pregunta, digamos lo que se indica, así como va, es verdadero. Es verdadero. Sin embargo, faltaba un condicionante, es decir, generalmente. Les comento lo siguiente al respecto. Digo, un HRSG de 3 niveles de presión, o sea, arrancando con el bajo en la parte superior, medio en la parte inferior, intermedia, y alta presión en la parte baja de la HRSG, de la caldera recuperadora de calor, pues los diseños comunes de las centrales perdón, de las calderas recuperadoras, es que los domos de baja presión, ¿no?
perdón, los domos de alta presión son los que producen el, el mayor flujo más, es decir, a ver, el domo superior, o el de baja presión, es el que trabaja generalmente con niveles de vapor, pues, de nivel saturado y, y a más un sobrecalentado de muy baja presión. Y el intermedio de manera similar. Sin embargo, el domo de alta presión es el que es al cual, ¿no?, se le debe, o sea, posee un mayor flujo por el hecho mismo que queremos este vapor de expandirlo en la mayor cantidad posible en los tres cuerpos perdón, el primer y segundo cuerpo de la turbina de vapor. Por eso es que ese domo de alta presión se diseña pues con esas características comúnmente. Entonces, con ese detalle, diremos que la pregunta pues es afirmativa, no es verdadera, la aseveración. En cuanto a la pregunta 12 dice, las compuertas del HRSG sirven para aislar y mantener, y mantener el calor remanente durante un tiempo prolongado. ¿Ve? Las compuertas de las calderas recuperadoras sirven para aislar y mantener el calor remanente durante un tiempo prolongado. Es decir, cuando hemos visto, ¿no?, de que cada una, bueno, en primer lugar es verdadero. En primer lugar, dijimos, y por la forma como están instaladas las centrales de ciclo combinado, donde un HRSG, o sea, a ver, viéndolo desde la turbina a gas tiene su propia ducto, también que descarga hacia una chimenea eh, a ver, perdón, tengo una llamada. Un segundito de algo. Las compuertas de HDD sirven para aislar y mantener, como les dije, en esta situación, es que por el diseño mismo, ¿no?, de la turbina gas, del set turbogas rumbo a la caldera recuperadora, hemos visto que existe una chimenea, un conducto que lleva los gases de la salida de la turbina gas hacia una chimenea, digamos, una chimenea para la turbina gas, para expandirse como ciclo 100. Perdón, para por ahí salir los gases de escape como ciclo 100. Y esa compuerta se cierra para poder entrar a la parte de la caldera recuperadora. A la parte de la caldera recuperadora que una vez que cumple su función, digamos, los gases en la caldera recuperadora salen a una siguiente chimenea. Entonces, ese es el concepto, ¿no? De esas compuertas sirven para distribuir, aislar y mantener ese calor durante el tiempo que se aprovecha o se utiliza. Estas HRSG. Luego, a ver la segunda pregunta, la decimotercera pregunta.
Esta indica allí, dice, la purga de una turbina a gas, y no voy a bajar eso porque está fastidiado. Ya está. Muy bien. Ahora dice, la purga de una turbina a gas de una central térmica se realiza con la finalidad de enfriar a la turbina propiamente previo al arranque. La purga de una turbina a gas de una central térmica se realiza con la finalidad de enfriar a la turbina a gas propiamente previo al arranque. Las purgas en el set turbogás se realizan no a la turbina propiamente, sino al compresor, ¿no? Y entonces, justamente para hacer el previo arranque correspondiente. Entonces ahí la situación era de que se pone a la propia turbina, ¿no? Es esa purga en la parte del arranque al compresor, se le practica al compresor. Luego, la 14 dice, el diseño, a ver qué dice, acá está. El diseño rotórico del cuerpo de alta presión de una turbina de vapor de 3 cuerpos se realiza con grados de reacción muy altos. A ver, el diseño rotórico del cuerpo de alta presión de una turbina de vapor de 3 cuerpos se realiza con grados de reacción muy altos. Eso es falso porque dijimos, ¿no?, que el cuerpo de alta presión de una gran turbina, pues, está diseñado con grados de reacción bajos, ¿no?, casi denominados a la vez de acción. ¿Por qué? Porque estas turbinas, es decir, estos rotores del cuerpo de alta presión, son diseñados para más aprovechar la energía cinética que la energía de presión. Por ende, el grado de reacción es bajo. ¿Y por qué la energía cinética? Precisamente para darle las características de velocidad de giro a la turbina. Es decir, condicionar o diseñar la velocidad de giro apropiada de la turbina. Por eso es que el cuerpo de alta presión tiene menos escalonamientos, por ejemplo, que el de media presión y en la zona del cuerpo de baja presión. Son exclusivamente para diseñar la velocidad de giro de la central. Y eso es lo que queremos, que no tenga una tremenda velocidad, porque son tremendas inercias que en un diseño lo que se busca es bajar velocidad de rotación. Y podemos también decir, de repente, en otra pregunta, venga, ¿cuál de los tres cuerpos, una central? Vamos a decir en este caso, ¿cuál de los tres cuerpos produce más potencia al eje, ¿no? ¿Es el cuerpo de alta, de media o de baja presión? Es realmente el de más potencia, es el de baja presión, y luego el de media presión, y muy poco el de alta presión. ¿Se entiende, no? Sí, ingeniero. Ingeniero, una consulta. ¿Por qué dijo que mayor potencia es en baja presión? Porque les dije que principalmente lo que se busca es de que en ese cuerpo se diseñe la velocidad de giro, se seleccione la velocidad de giro.
Hay que tener en cuenta que, y eso lo hemos visto en Turbomáquinas 1, no han visto ustedes en turbomáquinas térmicas, pero el concepto es, bueno, ciertamente similar, uno que hay compresibilidad, en el otro no, pero que ahí a lo que uno va, ¿no? Aprovechar energía cinética significa que en el diseño de esos álabes del cuerpo de alta presión, es más lo que son más grandes los triángulos de velocidad en materia del aprovechamiento del C, de la velocidad absoluta correspondiente. Y esta a su vez guarda relación con la velocidad, cuando nosotros lo descomponemos, ¿no? Con la velocidad tangencial, guardan relación y consecuentemente pues lo que se busca es de que esa velocidad tangencial sea lo más baja posible, vamos a decir, ¿no? O sea, buscándolo minimizarlo correspondientemente. Entonces, esa velocidad, si se minimiza la velocidad tangencial, aprovechamos, como repito, aprovechando la energía cinética, que es la diferencia de C cuadrados, entrada-salida, entonces, esa velocidad tangencial debe ser, repito, la mínima, y como sabemos, pues la velocidad tangencial es velocidad de giro multiplicado por el radio. Entonces, eh, eh, cuando hay grandes niveles de potencia térmica de una central, en este caso, viéndolo así, entonces lo que queremos es que el proceso de transformación de energía en un sistema rotodinámico como es la turbina, lo que se busca es que la velocidad de giro sea menor en la medida que aumenta esa potencia de aprovechamiento térmica. ¿Y por qué? Porque realmente el asunto es de que si nosotros, digamos, fijáramos una velocidad de giro alta, el problema es de la tremenda inercia de los rotores que lo van a conformar, se contradecirían, digamos, en lo que corresponde a una velocidad de giro y en la masa total, bajo el concepto siguiente, indicando que a medida que la masa entra en rotación, la velocidad de giro tiene que ser menor. ¿Para qué? Por un lado, para que exista estabilidad de trabajo, no existan vibraciones, por ejemplo. Y por otro lado, para que la vida útil, consecuentemente, se prolongue. Los esfuerzos de fatigas, tanto térmicas como mecánicas, también se reduzcan. Entonces, esa es la condición de hacer es decir, de aprovechar un gran salto entálpico en una turbina que tenga la menor cantidad de velocidad de giro, no obstante que va a tener una tremenda masa por el conjunto de rotores que lo van a conformar. Bueno, a lo largo tanto en la parte de alta como en la parte de media presión como en el cuerpo de baja presión. Muy bien. La otra pregunta es, los famosos, que dicen los principales KPIs, KPIs eh, para centrales térmicas se definen en estándares internacionales, como por ejemplo el estándar IEEE 762-2006. Bueno, esta es una pregunta que, como saben, pues el KPI es como un indicador de rendimiento especial o clave, ¿no? Y que tiene que ser eh, condicionado o registrado
¿no? Por órganos o normas internacionales correspondientes, para darle la garantía, ¿no? De la tecnología frente a su comercio y su utilización correspondiente. Entonces, ahí cuando se indica los KPIs, ¿no? Los KPIs o indicadores de rendimiento para centrales térmicas se definen en estándares internacionales. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, el estándar IEEE que indica hay un tal, una cualquiera no, o una UNE, etcétera? Entonces, todo apunta a que prácticamente ahí la pregunta estaba como tal para ser verdadera. Nosotros dijimos, ¿no? En clase, toda tecnología que se vende, en este caso turbinas de gas, turbinas por calderas recuperadoras, etcétera, cuando se fabrica, pues se hace un control de calidad. Vale decir, una vez fabricados pasan por un banco de pruebas, ¿no? O por un muestreo de las pruebas correspondientes cuando se produce en serie. Entonces, una vez que se producen, tendrán pues, sus curvas características correspondientes que le van a servir de garantía de fabricación. Pero ¿qué estas curvas o parámetros de diseño correspondientes, que si bien son probados o muestreados apropiadamente en el fabricante, pues buscan una norma internacional de amparo de esas curvas características, de esos parámetros de diseño que indican? Y dentro de esas estándares, pues existe, como digo, las normas UNEA europeas, ISO, etcétera, o IEEE. Muy bien. Luego, la última pregunta dice, una central térmica que quema carbón, los precipitadores electrostáticos cumplen la función de eliminar el CO2. ¿Qué dicen ustedes? A ver, sin ver el solucionario. ¿Y por qué? No sería, Falso. no elimina el CO2, pero sí elimina las partículas sólidas de carbono. Pues, Ajá. A ver, a ver. bueno, no las elimina, sino las atrapa. Exacto, tienes el concepto. Efectivamente, digo, una central térmica que quema carbón. Dijimos que poseen todas las centrales que queman carbón, utilizan como elementos de eliminación de particulados en los, digamos, en los gases de combustión, en la salida de los gases, expulsión de los gases de combustión por chimenea. Antes utilizan unos precipitadores electrostáticos. Y lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Para qué esos precipitadores electrostáticos? Para eliminar los particulados, no para eliminar el CO2. El CO2, como saben ustedes, es un gas incoloro, incluso inodoro, y por lo tanto su emisión es fatal, digamos, en el ambiente, ¿no? Pero sin embargo su forma, este, eh, como digo, física es que no tiene color y ello, tal, ¿no? Y bajo una característica propia de gas como tal. Sin embargo, con los precipitadores electrostáticos, lo que nosotros hacemos, o mejor dicho, lo que se hace con la tecnología de la central de carbón, es que en toda combustión de carbón, siempre, o sea, en combustión, como le llaman, con calderas, pues, de flujo estacionario, ¿no? Es decir, calderas convencionales, no de lecho fluidizado, pues
siempre va a existir particulado que no se combustiona. Y eso es por el propio contenido del, del, del carbón. El carbón tiene silicio, el carbón tiene azufre, eh, y consecuentemente, pues, no son fácilmente combustionables. El silicio no es fácilmente combustionable, entonces de esta manera va a generar unos inquemados, o sea, unos particulados sólidos que van, si no se colocaran precipitadores electrostáticos, estos tipos de filtros, que es un precipitador electrostático, simplemente saldrían por la chimenea. Y esas sí son tremendamente contaminantes físicos. Vale decir, generan humos densos y también precipitaciones en la atmósfera. Y una de las formas muy tecnológicamente muy comunes es este uso de los precipitadores electrostáticos, que dijimos que no son otra cosa que unas planchas eh, ubicadas con determinado ángulo de inclinación, como si fuera un plano inclinado, y alimentadas con electricidad, bueno, con energía electrostática y vibración correspondiente. Entonces, donde se les pone, como decir, al frente del flujo por donde salen los inquemados, estos particulados. Entonces, estos flujos particulados se cargan electrostáticamente y los atrae esa plancha. Y en esa plancha de plano inclinado van almacenándose, vamos a decir, poco a poco, ¿no? Estos particulados van siendo atrapados electrostáticamente, poco a poco, hasta almacenarse en gran cantidad en ese plano inclinado, a punto de vencer la condición del peso gravitatorio. Entonces resbalan hacia la parte inferior y de ahí se encarga, digamos, de retirarlo antes de llegar a la chimenea. Entonces, esa es la forma. Entonces, acá cuando hablamos que su función es eliminar el CO2, no es el CO2, es los particulados de la combustión, del carbón. Entonces, esto sería falso. Ahora, fíjese, acá en la pregunta que indico ya las que son para calcular, para diagramar, esquematizar, etcétera, indica así: dado el siguiente diagrama del flujo energético de una central de ciclo combinado, compuesto por una TG, una TB, un HRCG y un condensador, utilizando las mismas expresiones literales dadas, que hemos visto, vamos a decir, en clase, o la recomendación del ciudadano. Dice, haga usted lo siguiente: esquematizar a su manera la central, identificando sus componentes. Yo les recomiendo acá, jóvenes, lo que se va a valorar muchísimo es la autenticidad del esquema. Y ahí se nota claramente, ¿no? Ustedes esquemas tienen de lo que es de los apuntes, de bibliografía, etcétera, pero lo que se quiere acá es que se capture, vamos a decir, la, la particularidad que ustedes le aplican ahí para esquematizar esta planta. Dice en el diagrama siguiente el flujo energético de la central de ciclo. Ahí está. Acá está. Ya se le está dando. Utilizan las mismas expresiones literales que también se le está dando. Dice, esquematizar a su manera la central, identificando sus componentes con lo que hay acá. Luego identificar la expresión literal de rendimiento de planta. Y luego identificar la expresión literal de rendimiento de la cámara de combustión. Entonces nos vamos acá al diagrama. El diagrama está ahí. Con este diagrama,
yo puedo, vamos a decir, dibujar el esquema del ciclo combinado. Primero, pues, el C turbogás, ya saben cómo lo dibujan. Se está escuchando bien, ¿no? Parece que hubo interrupción del audio. A ver. Todo bien, ingeniero. Ah, ya. Está bien, disculpe, hubo un mensaje ahí. Entonces, miren, es un ciclo combinado. Ahora, cuando nosotros hemos visto en los apuntes de clase, ha habido un diagrama de flujo, un diagrama de Sankey generalizado, es decir, muy, ¿cómo se llama? Muy comprimido, muy genérico. En los diagramas de flujo, cuanto más desagregados sean por procesos o subprocesos, en este caso del ciclo combinado, subprocesos termoenergéticos, es más expresivo, más explicativo del, de la transformación de la energía en esa planta, ¿no? En este caso, esta planta de ciclo combinado. Entonces, yo para el diagrama, ya les adelanto, ¿no? Para las monografías, tanto la primera como la segunda monografía, el diagrama de flujo de sus temas que les ha correspondido, pues deben hacerlo de esta característica, más o menos siguiendo esta característica de acá, donde acá lo vemos, ¿no? En la turbina gas entra el combustible, donde la potencia del combustible o flujo calorífico del combustible pues igual al flujo másico del combustible, al flujo del combustible multiplicado por su PCI, por su poder calorífico interior. Esa es la energía de entrada. Entonces, de esa energía de entrada que se cosecha o se transforma en la cámara de combustión del C-turbogás, pues en esa cámara de combustión también va a haber unas pérdidas, porque esa cámara de combustión no es perfecta. Van a haber pérdidas por este, vamos a decir, por transmisión de calor, ¿no? No es adiabatizada completamente. Existe turbulencia para la mezcla del aire combustible, ¿no? Entonces, se dan esas pérdidas, que es justamente las pérdidas en la cámara de combustión. Y una forma de calcularlo es teniendo en cuenta, ¿no? Y que al final de cuentas lo que hay acá es, si nosotros decimos qué hay en esta parte de acá, qué cantidad, si bien es cierto, entre este punto y este punto es el flujo, la potencia calorífica del combustible, entre este punto y este punto, estarían pues la potencia neta de salida de la cámara de combustión. Vale decir, el flujo de gases, el flujo de gases que es fácil de determinarlo, que es el flujo de aire más el flujo de combustible, multiplicado por las entalpías, la diferencia de entalpías específicas entre 3 y 2. 3, que es el punto de salida de la cámara de combustión, y 2, que es salida de entrada de la cámara de combustión. Entonces, se tiene aproximadamente este valor. Entonces, la diferencia es que justamente podemos determinar las pérdidas por combustión incompleta. Perdón, las pérdidas en la cámara de combustión. Luego de ahí, de esta parte, fíjese, y acá es arte para poder dibujar un diagrama de flujo, es que sabemos que hay una parte de esta potencia calorífica, una que se pierde, que va que son gases de escape de la turbina gas del C-turbogás. Los gases de escape salen por acá, con este valor, vamos a decir. Y el resto, y este resto de acá, fíjese, viene a ser prácticamente, y acá se ve, ¿no?, cómo se hace la transformación de la energía en el C-turbogás. Vale decir de que, fíjese, es como dibujáramos entre este punto
y este punto, en esta diferencia, esta cantidad, mejor dicho, este segmento que está en escala de potencia, de potencias, potencias o flujos caloríficos, en este caso sería la potencia de expansión real de la turbina. Entonces medimos desde este punto hasta este punto cuánto es la potencia de expansión real de la turbina. Y esa se puede determinar la potencia de expansión real de la turbina, que es el flujo másico de gases multiplicado por el del TDH específico de entalpías entre entrada y salida de la turbina. Entonces, es este valor. Entonces, yo lo puedo medir este valor. Sé este valor. Y de allí, yo empiezo a construir también. Digo, por otro lado, le quito a este valor de acá, a este segmento, le quito la potencia del compresor, la potencia térmica del compresor. Cuánto de toda esta expansión total utiliza el compresor como potencia térmica real del compresor. Entonces, esta también lo puedo determinar. Tengo la entalpía de salida y entrada en el compresor y lo multiplico por el flujo del aire. Entonces, tengo este valor. Entonces, teniendo estos dos valores, yo hago esta distribución. Yo hago ¿cómo se llama? Esta figura, ¿no? Y justamente con ello diría que estoy expresando acá el flujo de potencia del compresor la potencia térmica real del compresor que está, por un lado, aprovechándose para moverse y comprimir correspondientemente. Entonces, si a estas dos yo le quito a este valor de acá y a este valor, yo le quito, lo diferencio, saco una diferencia, pues tendré la potencia térmica real de la turbina, perdón, del compresor. ¿Qué estoy hablando? De la potencia térmica neta, térmica real neta, que nos da la turbogas. La potencia térmica real neta que nos da la turbogas. Entonces, este valor, y esto también se cuantifica. Si yo tengo la potencia térmica real neta, le descuento, en este caso, las pérdidas mecánicas, ¿no? Mecánicas o externas. Entonces, con ello yo tendré entre este punto, tendré la potencia mecánica entregada por el complejo turbogas en el eje del eje turbina compresor. Esta sería la potencia mecánica. Si a esa potencia mecánica le quito las pérdidas del generador eléctrico, entonces en ese caso tendré acá ya la potencia eléctrica del generador acoplado a ese turbo. Y entonces de esa manera yo cuantifico, ¿no?, la degradación de la energía hasta el generador de la turbogas en el C turbogas, C turbogas. Por otro lado, en este caso, tomando esta parte, este valor de acá, este valor que es el calor, el flujo calorífico que se llevan los gases de escape, entonces esto también puedo determinarlo. Esto sí yo lo puedo determinar. ¿De qué manera? O sea, los gases de escape que van camino a la caldera recuperadora son prácticamente los que sirven para diseñar la caldera recuperadora, que era justamente, ¿se acuerdan?, el flujo másico por la diferencia de entalpía de entrada y salida de los gases de 4, en este caso 4 a 1. 4, ojo, ¿se acuerdan? 1 es entrada al compresor, 2 salida del compresor, entrada a la cámara de combustión, 3 el punto de salida el punto de salida de la cámara 3 es el punto de salida de la cámara de combustión, entrada a la turbina gas.
y 4 la salida de la turbina gas. Entonces, esos gases de escape potenciales que tenemos para aprovecharlo en el HRSG es justamente la diferencia, como dije, del flujo máximo por la entalpía en el punto 4 menos la entalpía en el punto 1. Con esa cantidad de, de flujo energético, flujo calorífico, vamos a determinar también las pérdidas que se dan, por ejemplo, las pérdidas de calor que se van en los gases de salida de la caldera recuperadora, ¿no? Vale decir, el gas una vez que sale de la caldera recuperadora tiene vamos a decir, una, una entalpía 5, representada por su temperatura en 5. 5 es salida, que dijimos que está más o menos entre 100, 120, en ese margen de temperatura, y la temperatura ambiente, que es el punto 1, o aproximadamente la temperatura ambiente. Entonces, es la pérdida de esos gases hacia el medio ambiente, pasada la HFC. Si le descontamos también, con eso quedaría acá, fíjense, la, la, la potencia calorífica o flujo calorífico de los gases de escape entre 4 y 5. Con eso conseguiríamos entre 4 y 5. Esta es el flujo calorífico neto que podemos aprovechar a su entrada de la caldera recuperadora. Sin embargo, también debemos descontarle las pérdidas por efectividad de la transferencia de calor entre el gas en la caldera recuperadora, los gases de combustión salidos de la turbina, ¿no? Esos tienen una energía térmica, y frente a la energía térmica que se lleva el agua, la sustancia de trabajo en el set turbovapor, desde su condensado, desde su proceso de calentamiento, precalentamiento, vaporización y sobrecalentamiento correspondiente. Entonces ese tiene un valor acá, este valor de acá, y es justamente la potencia calorífica del vapor. Entonces, esa potencia calorífica de vapor vivo, que también se le denomina, entonces se tiene que tiene esa degradación, ¿no? Por un lado, una buena cantidad de la potencia calorífica del vapor vivo, pues por un lado se expande en la turbina, en el complejo turbina de vapor, ¿no? Ganando una potencia térmica real de la turbina de vapor, y por otro lado el, el vapor, pues una vez expulsado, que no se aprovecha ya en la turbina de vapor, a la salida de la turbina de vapor, todo ese vapor pues va al proceso de condensación correspondiente. Y como si fuera una pérdida, realmente es una pérdida de calor, ¿no? Pero que sin embargo una pérdida conveniente de calor en el condensador, porque esa agua del condensador es la que sirve para nuevamente integrar al circuito Rankine correspondiente. Entonces, de ahí la potencia térmica o potencia térmica real en la turbina de vapor, pues cuando le descontamos las pérdidas mecánicas en el cojinete, por ejemplo, pues entonces tendríamos acá en esta partecita la potencia mecánica de la turbina de vapor, o potencia al eje, que también se le denomina. Y a esa potencia al eje le descontamos las pérdidas del generador eléctrico acoplado directamente a la turbina, pues entonces tendremos la potencia efectiva del generador eléctrico que estaría acá. Y ahí estamos. Eso es lo que, digamos, una expresión del diagrama de Sankey un poco más desagregado y más expresivo de la degradación de la energía desde la fuente de entrada, ¿no? Desde la inversión de energía hasta los productos, productos o salidas
aprovechadas, que son las potencias de generación tanto en el C turbogás como en el C turbovapor. Luego, bueno, de ahí viene la pregunta 3, que dice la demanda eléctrica. La demanda eléctrica de potencia P igual a 120. Bueno, dice, una demanda eléctrica de potencia P igual a 120 megavatios posee una tendencia de crecimiento potencial anual de R y le pongo también, o sea, un símbolo y a la vez también su valor de 4,5%, 4,5%. Entonces, para cubrir, digo, esta demanda, se plantea instalar una central térmica con las siguientes características. Vida útil, 25 años. Tasa de inversión y 11%. Horas de utilización anual, 5.000 horas al año. Costo de la planta, $500 el kilovatio instalado. Precio del combustible, $5 el millón de BTU. Rendimiento de la central, 33% de rendimiento de la central. Costo variable de los combustibles, 5% del costo variable de combustible. Entonces, con estos datos, dice, se pide determinar bajo forma secuencial y ordenar la expresión literal del costo de kilowatt hora generado en dólares por kilowatt hora en función de I, de la inversión específica, del precio del combustible, de la tasa que les dije de, no, de la ley potencial de crecimiento de la demanda, N la vida útil, las horas de utilización, la tasa de inversión y en el rendimiento de planta. Entonces, allá se indica ahí esa expresión matemática, de expresión literal del costo del kilowatt hora general. Eso nosotros en clase hemos visto cómo se determina, pero para cuando, ojo, cuando la demanda eléctrica se mantiene constante, es decir, no tiene un crecimiento, era como cero, un crecimiento constante, es decir, sin una tasa de crecimiento, sino más bien que la demanda eléctrica se mantenía constante a lo largo de la vida útil. Para eso, ¿se acuerdan? Encontramos una expresión conformada por dos partes, dos términos. Un primer término que representa el costo fijo y otro segundo término que representa el costo variable. Y ese primer término que era I por el factor de recuperación de capital dividido entre las horas de utilización. Y el segundo término era el costo específico de combustible. El costo de combustible en dólares por kilovatio hora. Entonces, eso más el costo variable en los combustibles, que también generalmente se le identifica o cuantifica en relación con el costo del combustible, con el costo del combustible, el costo específico de combustible, es decir, los dólares por kilowatt hora consumido o generado. Ahora, para ahí en el solucionario, yo les había mostrado, ¿no? O mejor dicho, ahí en el solucionario lo digo, se valora la autenticidad a la pregunta 2A. Ya, perdón, no es, la pregunta 3. Justamente ahí se da una gráfica, si ustedes lo voy a ver, más bien lo voy a sacar al solucionario para poder mostrarlo. ¿Dónde está esto?
Este, acá está. Acá. Ya, ahí creo que lo están viendo. A ver. Sí, ahí está en el solucionario. Lo han de ver que en esta, para el desarrollo de la... Ah, ahí en el solucionario lo había mostrado para la pregunta 3 que hagan, ¿no? La 2A, se valora la autenticidad, orden y legibilidad que muestre cada alumno para elaborar el esquema completo. Eso tiene que ser. Luego el rendimiento de planta, que demuestren que es esta característica, con esa literatura o, como se llama, simbología que se ve acá. Y luego el rendimiento del turbogenerador de vapor igualito. El rendimiento equivalente al HRSG también. Luego en la pregunta 3, ahí está justamente en la respuesta, se dan lo que hicimos en la clase. Es decir, en un esquema de balance económico, ¿no? Hicimos pues este esquema donde los gastos lo vemos hacia abajo y los beneficios a la parte superior. Pero en este caso, centrándolo a lo que nos dice el tema, el caso de la que hemos visto en el ejemplo en la clase, pues es cuando estos valores, estas flechitas se mantienen constantes a lo largo de la vida útil. Y de igual manera acá abajo. Eh, bueno, en este caso, los gastos sí se mantienen constantes a lo largo de la vida útil, no sé, digamos, año tras año, a la vida útil. Entonces se mantienen constantes, estas flechitas constantes. Sin embargo, en la parte de beneficios, sí, pues, un costo de generación P multiplicado por la electricidad generada en el año 1, luego el costo mismo, equivalente. También se le llama, fíjese, los costos LCOE, es decir, los costos equivalentes eh, de generación eléctrica. Entonces, C, y multiplicado por las energías, pero la energía de generación o producción son variables acá, están creciendo con una tasa de crecimiento que le habíamos dado ahí, con una ley potencial de crecimiento, que es esta de acá. Entonces, cuando nosotros hacemos el balance correspondiente, los gastos bajo esta característica, hacemos esta explicación, ¿no? Esta forma, este ordenamiento, como ustedes trayendo el valor presente. Entonces, está en cuanto a los gastos, trayéndolo al valor presente todos hasta el punto N. Entonces ahí se genera, vamos a decir, una fórmula con ese sumatorio traído al valor presente en la parte de los gastos. En cambio, en la parte de los beneficios es similar al caso, ejemplo que habíamos dado en clase. Entonces, cuando nosotros igualamos, vamos a decir, es lo que dijimos, la igualdad de costos igual a beneficios es una forma de determinar el costo equivalente, el LOSE, o el costo equivalente de generación, efectivamente, ¿no? Para poder determinarlo ese valor, cuánto en dólares por kilovatio hora representa. Entonces igualamos, si fuera un van cero, beneficios igual a ganancias. Y entonces de esa manera encontramos esta fórmula acá. Entonces lo que se busca es que ustedes, bueno, no, en el caso que fuera,
al venir vendrá pues con otro matiz, pero el principio, el concepto no se, sabiendo el concepto no se, uno simplemente lo deduce, como corresponde de acuerdo a lo que están pidiendo. Entonces esta es la fórmula que sale al final, que es esta misma de acá, o esta característica. Entonces, ya una vez la primera pregunta es esto que se encuentra, siendo K igual a esto, pero bueno, ya en valores, en forma literal, esta es la pregunta. Y en forma literal, en la B que piden, pues simplemente ya los valores correspondientes, que en este caso es ese precio, el C. El costo fijo que pedían, pues sale este valor. Ojo, también recomendable, ¿no?, que cuando hablamos acá de precios o de costos específicos, pues tienen que hallar valores hasta con milésimas, ¿no? Aproximen hasta milésimas, o sea, 3 decimales. Y finalmente, que pedí el costo total, ¿no?, el costo fijo más costo variable, pues sale acá pues 8.1 centavos de dólar el kilovatio hora, que la pregunta es. ¿Ya? Entonces, esto, como ven, es de naturaleza calculable, donde van ustedes a utilizar la referencia que hemos hecho en clase, pero sometido a una característica particular, que en este caso es que la energía generada no se mantiene constante a lo largo de la vida útil. Muy bien. A ver, entonces con esto yo le estoy dando esa... luego les voy a colgar también otro examen adicional con su solucionario correspondiente para que ustedes estén preparados al examen del martes que tienen. Ya saben que es martes de 4 a 6. Ahora voy a llamar lista, por favor, para la... A ver, Díaz León.